Mi hermana juró por la tumba de nuestra madre que estaría allí a las 2 de la tarde, con su sonrisa radiante y ese perfume de jazmín que siempre me recordaba a los veranos en la sierra de Guadarrama. Pero cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada y el teléfono siguió mudo como una lápida, supe que el mundo se había roto para siempre. Elena no volvería. Y su ausencia era un asesinato lento que yo mismo ejecutaría. En ese instante, con los niños sollozando en mis brazos, juré que el culpable pagaría con sangre, aunque tuviera que mancharme las manos hasta los codos. Era un martes de julio en Madrid, de esos días en que el sol quema la piel como un hierro al rojo y el asfalto exhala un hedor a sueños aplastados. Yo, Javier Ruiz, un contable de 38 años con ojeras perpetuas y un divorcio fresco como herida abierta. Había prometido a Elena que cuidaría de sus hijos si algo salía mal. Algo siempre salía mal en nuestra familia. Éramos huérfanos de padre desde que yo tenía 10 años. Y madre nos dejó un año después con deudas y un piso en Lavapiés que olía a humedad y a promesas incumplidas. Elena, 5 años mayor que yo, había sido mi ancla, la que me sacó de las calles vendiendo tabaco de contrabando. La que me pagó la carrera de empresariales con sus propinas de camarera en el mercado de San Miguel. Ella se casó con Álvaro, ese banquero de sonrisa de tiburón y ojos como pozos de petróleo, pensando que era su salvación. Yo siempre supe que era su ruina. A las 2 de la tarde, los niños Lucía de 8 años y Mateo de 5 esperaban en la puerta del colegio con sus mochilas a cuestas, el sol rebotando en las baldosas como balas. Elena había insistido en recogerlos ella misma ese día. Tengo una sorpresa, me dijo por teléfono esa mañana, su voz vibrando con una excitación que no le conocía desde su boda. Álvaro estaba de viaje de negocios en Barcelona. O eso decía siempre. Pero yo notaba las grietas, las llamadas a medianoche que ella cortaba con excusas, las joyas que desaparecían del joyero familiar, el hematoma en su muñeca que atribuyó a un tropezón en la escalera. Yo le rogué que lo dejara, que volviera al piso de lavapiés con los niños. Pero Elena era terca como nuestra madre, el amor no se rinde. Javier. Álvaro cambiará. Pasaron las horas. A las 3. Llamé a su móvil, buzón de voz. A las 4. Fui al colegio y los directores me miraron con esa piedad española. Esa que dice pobre viudo en potencia. Llevé a los niños a casa. Les di helado de chocolate para calmar sus preguntas: ¿dónde está mamá? ¿Viene pronto? Y me senté en el balcón con una cerveza tibia, mirando cómo el sol se hundía tras los bloques de hormigón de Usera. Álvaro llamó a las 7. Estoy en una reunión. No puedo hablar. Su voz era hielo. Colgué antes de que pudiera mentirme más. A las 10. La policía tocó el timbre. 2 agentes con uniformes que crujían como hojas secas. Señor Ruiz, su hermana Elena ha sido encontrada en un motel de la carretera a Toledo, sospechosa de suicidio. El mundo se inclinó. No suicidio. Asesinato. Porque Elena no era de las que se rinden, era de las que pelean hasta sangrar. La autopsia preliminar hablaba de pastillas y alcohol, pero yo vi las marcas en su cuello en la foto que me mostraron, huellas de dedos. No de desesperación. Álvaro. Ese bastardo con su ático en Salamanca y su amante de 20 años en el gimnasio de Chamberí. Los niños durmieron esa noche abrazados a mí, sus respiraciones entrecortadas como sollozos ahogados. A las 2 de la madrugada, con la ciudad ronroneando bajo la luna, me levanté y busqué en el portátil de Elena archivos ocultos, correos borrados, facturas de deudas que Álvaro había contraído a su nombre, fotos de él con esa zorra rubia en un yate en Ibiza, y un audio final. Javier, si escuchas esto, es porque no pude más. Álvaro me quitó todo, la casa, los niños, mi dignidad. Me prometió recogerlos hoy, pero sé que me va a destruir. Perdóname. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No, perdón.
Venganza. Al amanecer. Con los niños aún dormidos. Llamé a mi viejo amigo Raúl, el ex policía que ahora regentaba un bar en Malasaña. Necesito ayuda, hermano, para hacer justicia. Raúl, con su cicatriz en la mejilla de una redada fallida en los 90. No preguntó por qué. Ven. Trae café. En su antro lleno de humo y recuerdos de Franco. Me contó lo que la policía no. Álvaro estaba metido en blanqueo de dinero para la mafia andaluza. Y Elena lo había descubierto. Tu hermana era lista, Javier. Demasiado. Firmó papeles que lo joden. Por eso la eliminaron. ¿Eliminaron? La palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Decidí entonces, no iría a la policía, corrupta hasta la médula en esta España de favores y sobres. Yo lo haría. Paso a paso. Primero, ganarme la confianza de Álvaro. Segundo, desenterrar sus secretos. Tercero, destruirlo como él destruyó a Elena. Los niños serían mi escudo y mi fuego, por Lucía y Mateo, que preguntaban por su madre con ojos que ya no brillaban. Yo me convertiría en el diablo que merecía ese infierno. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Entierro en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que lloraba por Elena. Álvaro apareció con traje negro y lágrimas de cocodrilo, abrazando a los niños como si fueran suyos. Tu hermana era todo para mí, me susurró, su aliento a whisky caro. Le sonreí, apretando su mano hasta que crujió. Lo sé. Y pagará quien la mató. Sus ojos se entrecerraron un instante, pero fingió dolor. Hipócrita. Me mudé al ático con los niños temporalmente, dijo el juez, pendiente de la custodia. Álvaro lo facilitó todo, niñera, colegio privado, incluso un fondo para el futuro de los pequeños. Dinero sucio. Lo sabía. Cada noche, mientras ellos dormían, yo hackeaba sus cuentas con un software que Raúl me pasó nada sofisticado. Solo un gusano que comía datos como un topo en la oscuridad. Descubrí transferencias a paraísos fiscales, pagos a sicarios en Sevilla, y el nombre de la amante, Carla, una modelo que posaba en revistas de sociedad mientras Elena se pudría en silencio. La rabia crecía en mí como un tumor. Recordaba a Elena de niña, defendiéndome de los matones en el patio del colegio con puños cerrados y gritos de dejad a mi hermano. Ahora, yo era el puño. Pero había algo más, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E-ADN. ¿Por qué no la salvé antes? ¿Por qué creí que su matrimonio era su elección? Las noches en vela me devoraban. Y en el espejo veía a un hombre demacrado, con venas hinchadas de odio puro. Un mes después. El primer golpe. Anónimo. Desde una cabina en Atocha, llamé a la amante. Carla. Sé lo de Elena. Si no quieres que tu carita de portada salga en las noticias por cómplice de asesinato, cuéntame todo. Su voz tembló al otro lado, no fui yo. Álvaro me obligó. Me dijo que era un juego, que la asustaría para que firmara el divorcio. Un juego. Mi hermana muerta por un juego. Ven a verme. Trae pruebas. Se presentó en el bar de Raúl 2 días después, con bolso de diseño y ojos rojos de cocaína. Me entregó un USB, grabaciones, documentos falsos, el contrato que Álvaro forzó a Elena a firmar cediéndole la custodia y la herencia. Escuché las cintas esa noche, solo en el ático con vistas a la Gran Vía iluminada como un circo de mentiras. La voz de Álvaro, fría, firma. Elena, o los niños pagan. Ella sollozando, por favor. Álvaro, no me quites todo. Lágrimas mías. Ahora. Pero no de tristeza. De furia calculada. El plan se formaba, infiltrarme en su mundo, fingir lealtad, y cuando confiara, cortarle las alas. Uno por uno.
El ático de Álvaro en Salamanca era un mausoleo de lujo falso, mármoles italianos que ocultaban grietas, cuadros de Miró falsificados que gritaban vacío, y un bar con botellas de Macallan que él bebía para olvidar sus pecados. Vivir allí con los niños era como habitar la guarida del lobo, oliendo su aliento cada mañana mientras fingía ser el cuñado dolido. Lucía y Mateo se adaptaban con la resiliencia de los niños españoles, jugando en el jardín vertical con pelotas que rebotaban como ecos de risas perdidas. Pero yo veía el terror en sus ojos cuando Álvaro los besaba en la frente. Vuestro tío os cuidará hasta que vuelva la normalidad. La normalidad. Ja. La mía era una telaraña de mentiras tejida con precisión quirúrgica. Por las mañanas, llevaba a los niños al colegio bilingüe en El Retiro, donde madres con abrigos de Burberry chismeaban sobre el pobre viudo. Por las tardes, trabajaba en mi oficina de contabilidad en Gran Vía, revisando números que me daban asco, pero que me permitían rastrear las finanzas de Álvaro. Él era socio en un banco mediano, Banco del Sur, pero sus cuentas ocultas en las Caimán chorreaban dinero negro de narcotraficantes marroquíes que cruzaban el estrecho en Zodiacs cargados de muerte. Raúl era mi confesor y mi arma. Nos veíamos los jueves en su bar, El Toro Ciego, un agujero en Malasaña con paredes grafiteadas de consignas antifascistas y un jukebox que escupía flamenco hondo para ahogar secretos. Estás jugando con fuego, Javier, me advertía, sirviéndome un tinto de Ribera del Duero que quemaba la garganta. Álvaro no es un don nadie, tiene amigos en el Ministerio del Interior. Yo asentía, pero el fuego ya me consumía. Por Elena. Por los niños. Él suspiraba, recordándome nuestra juventud. Yo, el flaco asustado. Él, el duro que me enseñó a pelear. Ahora, roles invertidos. Carla se convirtió en mi informante involuntaria. La cité en un café de la Latina, bajo la sombra de la ermita de San Isidro, donde el olor a churros fritos contrastaba con su palidez de adicta. No quiero problemas, balbuceó, retorciendo un pañuelo de seda. Le mostré una foto de Elena en el depósito. Moretones púrpura en el cuello, ojos vidriosos. Esto no es suicidio. Habla. Rompió en sollozos. Álvaro la había contratado para vigilar a Elena, pero cuando ella descubrió el blanqueo de un préstamo millonario a una constructora fantasma en Andalucía, él la amenazó con quitarle la custodia. Me dijo que si no la presionaba, me mataría a mí también. Presión. Pastillas en su copa durante una cena en el Ritz. Yo apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en las palmas. Sigue con él. Graba todo. Las semanas se convirtieron en un baile macabro. Álvaro me invitaba a cenas en su club privado en Recoletos, donde fumaban puros habanos y hablaban de política como si el país fuera su patio trasero. Eres familia ahora, Javier, me decía, palmeando mi hombro con mano sudorosa. Yo reía, brindando con Rioja Reserva, mientras memorizaba nombres: el juez corruptor de Toledo, el policía de la UDYSEO que cerraba ojos por euros. Una noche, borracho de victoria prematura, me confesó: Elena era complicada. Demasiado honesta para este mundo. ¿Honesta? La palabra me revolvió el estómago. Sí, lo era. Y tú la querías, ¿verdad? Sus ojos se desviaron al vaso. Mentiroso. Los niños eran mi salvación y mi condena. Lucía, con su pelo rizado como el de Elena, empezó a dibujar mamás muertas en sus cuadernos. Mateo se orinaba en la cama, gritando mamá. Terapia con una psicóloga en Chueca, pagada por Álvaro. Otro favor para su imagen de padre perfecto. Pero en las noches, cuando les leía cuentos de Lorca con voces temblorosas, juraba que les daría justicia. El lobo siempre pierde, pequeños. Tío os lo promete. El primer conflicto real estalló en una junta familiar forzada.
La madre de Álvaro. Una viuda altiva de Marbella con joyas que pesaban como culpas. Exigió la custodia. Esos niños necesitan sangre noble, no un contable de barrio. Álvaro vaciló, pero yo contraataqué con papeles. Testamento de Elena designándome tutor. Ella confiaba en mí, doña Carmen. No en traidores. El aire se espesó. Ella me miró como a un insecto. Cuidado, chico. La sangre tira. Salió esa noche. Pero el daño estaba hecho. Álvaro empezó a vigilarme, revisando mis correos, preguntando por Raúl. Perenoye. Buena señal. Entonces, el twist inicial, un sobre anónimo en mi buzón. Fotos mías con Carla en la latina. Team Stamped. Alguien nos seguía. ¿Álvaro? ¿La mafia? Llamé a Raúl, necesito protección. Él trajo a un ex compañero, Miguel, un tipo fornido de Galicia con tatuajes de peregrinos. Cubriremos tus pasos. Pero el miedo se instaló, un nudo en el estómago que me hacía vomitar bilis por las mañanas. Avancé. Usando el USB de Carla. Falsifiqué documentos, transferencias que vinculaban a Álvaro con el suicidio de un socio en Málaga. Un tipo que se tiró de un puente por deudas. Los envié a un periodista de El País. Anónimo. 2 días después. Un artículo, escándalo en Banco del Sur, suicidio o encubrimiento. Álvaro enloqueció, me confrontó en el ático. Rojo como un toro en Pamplona. Tú, mi cuñado. Un chivato. Negué. Pero sus ojos lo sabían. Si caes, Javier. Los niños quen conmigo. Amenaza. Mi pulso se aceleró. Saqué el revólver que Raúl me dio, oculto en la chaqueta. Tócalos. Y te mato aquí mismo. Se fue. Pero el juego cambió. Ahora era personal. Empecé a sabotear sus tratos, hackeé su email. Reenvié propuestas a la competencia. Dinero perdido, 100.000 euros en una semana. El contraatacó, congeló el fondo de los niños, alegando irregularidades fiscales. Hambre en el paraíso. Vendí mi reloj de oro. Herencia de padre. Para pagar facturas. Rabia pura. Pero en el fondo, un susurro de duda, ¿estaba destruyendo a los inocentes por venganza? Elena me habría parado. No, hermana. Esto es por ti. Una noche de tormenta, con trueno retumbando sobre la sierra. Recibí una llamada de Carla, viene para acá. Trae compañía. Mala. Corrí al ático, los niños dormían. Saqué el arma. Esperé en las sombras. Puerta abriéndose, Álvaro. Con 2 gorilas de traje barato. Javier. Hablemos. Hablamos con balas casi disparadas. Huyó, pero dejó una advertencia, la policía te busca por fraude. Marco el siguiente paso, huir a la costa. Con Raúl y Miguel. ¿Venganza o muerte? Huir de Madrid fue como arrancarme la piel. Dejé el ático con una maleta raída y los niños aferrados a mis piernas. Sus caritas pálidas bajo la lluvia torrencial que azotaba la M40 como lágrimas de rabia. Raúl condujo el viejo Seat León, con Miguel en el asiento del copiloto cargando un maletín de herramientas o pistolas registradas, falsos DNI, y un mapa arrugado de Andalucía donde Álvaro tenía sus raíces podridas. Vamos a Cádiz, dijo Raúl, encendiendo un ducados con manos firmes. Allí está el corazón de su imperio, una finca en el puerto de Santa María, donde lava dinero con vinos de Jerez. Los niños, en el asiento trasero, jugaban con un iPad que les compré con mis últimos euros, ajenos al infierno que se avecinaba. El viaje duró 8 horas de agonía, autopistas que serpenteaban como venas abiertas. Paradas en áreas de servicio donde el olor a fritanga me revolvía el estómago. Y conversaciones susurradas sobre el plan. Primero, instalarnos en un piso franco en el barrio de La Viña, explicó Miguel. Su acento gallego ronco como el mar de Finisterre. Luego,
acercarnos a la finca como compradores potenciales. Tú, Javier, finges interés en invertir en bodegas. Álvaro muerde el anzuelo. Es codicioso. Yo asentía. Pero mi mente era un torbellino, imágenes de Elena riendo en las playas de Tarifa durante nuestras vacaciones de infancia, ahora teñidas de sangre imaginaria. Llegamos a Cádiz al atardecer, cuando el Atlántico rugía como un león herido y las murallas fenicias susurraban secretos de traiciones antiguas. El piso era un cuchitril en un callejón empedrado, con vistas a la catedral y olores a sal y miseria. Los niños se quejaron del colchón hundido, pero Lucía, con esa sabiduría prematura, me abrazó. Tío, mamá está en el mar. Mentí, sí, pequeña. Mirando por nosotros. Esa noche, con ellos dormidos al son de las gaviotas, lloré por primera vez desde el funeral. ¿Qué demonios hacía arrastrándolos a esto? Pero el odio era más fuerte. Álvaro había matado a su madre. Yo le daría muerte a su legado. Al día siguiente, el asalto al mundo de Álvaro. Me presenté en la Cámara de Comercio de Cádiz como Javier López, inversor de Madrid, con un traje prestado de Raúl que me picaba como ortigas. La finca, Bodegas del Olvido, irónico nombre. Era un paraíso falso, viñedos dorados bajo el sol andaluz. Una casona blanca con patios de azulejos y sirvientes que servían manzanilla fría. El gerente, un tipo seboso llamado Paco con bigote de torero, me recibió con sonrisas falsas. Señor López. Álvaro nos avisó de su visita. Interesado en expandir a exportaciones. Mentira, yo lo había avisado yo. Desde un teléfono desechable. Paco me llevó de gira, barriles de roble donde el dinero sucio se fermentaba como veneno. Cuentas que no cuadraban ni con una calculadora del demonio. Almorcé langostinos en una terraza con vistas al estrecho, fingiendo entusiasmo mientras grababa todo con un pin oculto en la solapa. Álvaro es un genio. Mentí. Pero he oído rumores. Deudas con socios marroquíes. Paco palideció. Mordió el anzuelo. Rumores. Sí. Pero él lo arregla siempre. Esa tarde, el encuentro. Álvaro llegó en un Porsche negro, polvoriento del viaje, con gafas de sol que ocultaban ojos inyectados en sangre. Bajó. Me vio. Y su sonrisa se congeló como el Guadalquivir en invierno. Javier. ¡Qué sorpresa! Abracé a los niños, que jugaban en el jardín con un cachorro labrador, propaganda pura. Familia. Álvaro. Y negocios. Cenamos en el comedor principal, jamón ibérico cortado como piel humana. Vino que sabía a traición. Hablamos de Elena, un accidente trágico, dijo él, con voz de seda rota. Yo apreté el tenedor hasta que sangró mi palma. Sí. Trágico. La noche cayó como un telón de teatro macabro. Mientras los niños dormían en una habitación de invitados perfumada a lavanda, Álvaro me llevó al despacho, una cueva de caoba con fotos de él y políticos en yates. Sé lo que haces, cuñado. Los documentos falsos. El periodista. Deitant. Y te doy la custodia permanente. Sigue. Y te hundo. Su aliento a coñac. Saqué el revólver bajo la mesa. Hundiste a mi hermana. Ahora te toca. Empatamos, él con sus gorilas afuera. Yo con Raúl vigilando desde un olivar cercano. El conflicto escaló al amanecer. Miguel hackeó el sistema de la bodega, transferencias millonarias a cuentas en Tánger, vinculadas a un cargamento de hachís interceptado en Algeciras. Lo envié a un contacto de Raúl en la Guardia Civil de un capitán honrado de Sevilla. Raro como un diamante y en estiércol. Horas después. Redadas, camiones detenidos en la A4. Paco esposado gritando a Álvaro. Hijo de puta. Él huyó a Marbella. Pero yo lo seguí. Dejando a los niños con una niñera de confianza en Cádiz. Marbella era el infierno dorado, playas de arena blanca salpicadas de yates de narcos. Discotecas donde el dinero compraba almas.
Me instalé en un motel cutre en el Puerto Banús, con vistas a supercoches que rugían como bestias. Carla me contactó, está en una villa en la Costa del Sol, con su madre, planeando huir a Brasil. Brasil, donde los pecados se lavan en favelas. No lo permitiría. Allí, el primer derramamiento de sangre. En una fiesta en Nikki Beach. Lo acorralé en un baño de mármol por Elena. Golpeé primero, puño en su mandíbula que crujió como vidrio. Él contraatacó con un abrecorchos, rajándome la mejilla. Sangre en el espejo, mía y suya. Loco, la policía te busca. Por fraude tuyo. Escupí. Huyó, pero dejé una marca, un cuchillo en su rueda. Pinchazos que sangraban aire. Regresé a Cádiz exhausto, con la herida vendada por Miguel. Los niños me abrazaron, tío. Jugamos al mar. Jugamos, chapoteando en las olas de la caleta. Pero el mar me susurraba dudas. H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN estaba convirtiéndome en el Luantín, sí, pero con justicia. Raúl me advirtió, la mafia no perdona. Vienen por ti. Vine por ellos primero. Una semana después, el capitán llamó pruebas sólidas. Álvaro declarado en busca y captura. Euforia. Pero el twist, un mensaje de doña Carmen, ven solo. O los niños sufren. Trampa. Fui. Revólver cargado. Al corazón de la tormenta. La villa de doña Carmen en Marbella era un fortín de estuco blanco y alambradas camufladas en bugambillas, erguida sobre acantilados donde el Mediterráneo se estrellaba como acusaciones furiosas. Conduje solo desde Cádiz, el sol del mediodía convirtiendo el asfalto en un horno, mi camisa pegada a la espalda como una segunda piel de sudor y miedo. Raúl insistió en seguirme a distancia con Miguel. Pero negué, esto es personal. Madre contra hermano. En el fondo, sabía que era suicidio, pero el odio me cegaba como el sol andaluz. Llegué al atardecer, cuando las sombras de los pinos se alargaban como dedos acusadores. La verja se abrió con un zumbido electrónico, un mayordomo filipino me guió por un camino de grava que crujía bajo mis zapatos. Doña Carmen me esperaba en la terraza, envuelta en un chal de cachemira pese al bochorno, sorbiendo té de menta con labios finos como cuchillas. Javier. Siéntate. Hablemos como adultos. Su voz era acero envuelto en terciopelo, acento de la alta sociedad malagueña que olía a viejo dinero y secretos enterrados. No me senté. ¿Dónde está Álvaro? Ella sonrió. Fríos dientes de porcelana. Huyendo. Gracias a ti. Pero los niños. Ay, los niños. Sacó fotos del bolso, Lucía y Mateo, en el colegio de Cádiz. Un francotirador invisible en las sombras. Mi corazón se detuvo. Suéltalos. Esto es entre nosotros. Negó, tú empezaste. Destruyendo a mi hijo. Elena era una puta ambiciosa. Se lo buscó. Puta. La palabra me encendió como gasolina. Tu hijo la mató. Pastillas en su copa. Marcas en su cuello. Sus ojos se entrecerraron, pruebas. Muéstrame. Dudé. El USB estaba en el coche. Pero le describí las grabaciones. Las transferencias. Ella escuchó. Impasible. Y luego rió un sonido seco como huesos rotos. Mi Álvaro es un niño en un mundo de lobos. La mafia lo usa. Él solo sobrevive. Sobrevive. Como un parásito. Y tú. Doña Carmen. ¿Qué rol juegas? La lavandera de su dinero. Golpeé bajo. Pero acerté, palideció. Dedos temblando en la taza. Eres un insecto, Javier. De lavapiés a esto. Pero te ofrezco un trato, retírate. Y te doy 1.000.000. Los niños crecen ricos. 1.000.000. Tentación que me revolvió las tripas. Imaginé a Lucía en universidad. Mateo sin deudas.
Pero vi a Elena en el depósito. Piel cera. No. Quiero justicia. Ella suspiró, como una reina decepcionada. Entonces, muere con ella. Se levantó. 2 hombres emergieron de las sombras gorilas de Álvaro, con chaquetas de cuero y ojos muertos. Lucha desigual. Golpeé al primero en la nariz, cartílago rompiéndose. Pero el segundo me placó, puño en riñones que me dobló. Me arrastraron al sótano, mazmorra de cemento con cadenas oxidadas. Olor a humedad y orina. Álvaro estaba allí, esposado a una silla, magullado pero vivo. «Javier, ¿qué coño?» Doña Carmen entró, tu cuñado nos traicionó, hijo. Pero yo lo arreglo. Sacó una pistola de la guantera pequeña, plateada, de mujer. La mafia viene. O él muere. O todos. Twist, no era Álvaro el jefe, ella lo era. La viuda que blanqueaba a través de la finca, usando a su hijo como marioneta. Elena lo descubrió todo, no solo deudas, sino el asesinato de un testigo en Ronda, ordenado por doña Carmen. «Mamá». «No», gritó Álvaro. Voz quebrada. Primera grieta en el monstruo. Ella apuntó a mi cabeza, adiós. Insecto. Disparó. Pero falló el temblor en la mano. Corrí, derribándola. La pistola voló. Lucha cuerpo a cuerpo, uñas en mi cara. Yo estrangulándola contra la pared. Por Elena. Sus ojos. Por un instante. Suplicantes. Pero no paré. Golpe final, cuello roto con crujido seco. Murió mirando a su hijo, que lloraba, mamá. Álvaro se liberó de esposas flojas. Farsa. Javier. Fue ella. Todo ella. Confesión rota, Elena amenazada por la madre. No por él. Él amaba a Elena, pero el miedo lo paralizó. Intenté protegerla. Las pastillas. Las puse yo, pero para calmarla. No. Mentira a medias. Lo golpeé hasta que sangró. Cobarde. Sirenas lejanas, Raúl. Alertado por mi retraso. Huimos, dejando el cuerpo. En el coche. Álvaro suplicando, déjame ir. Confesaré todo. Dudé. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me pinchaba, él era víctima también. Marioneta de la bruja. Pero los niños. No. Pagarás. Lo entregué al capitán en un cruce de la A7. Esposas reales ahora. Lágrimas suyas, perdóname. No lo hice. De vuelta en Cádiz. Abracé a los niños. Todo acabó. Pero no. La mafia envió emisarios, un sobre con balas y fotos de Raúl. Conflicto nuevo, huir o pelear. Elegí pelear. Llamé a un viejo contacto de Elena. Un abogado de Sevilla. Necesito inmunidad. Tengo pruebas. Los días siguientes, testimonios. Redadas en la finca. Álvaro cantó como pájaro, nombres. Cuentas. El asesinato de Ronda. Prensa enloqueció, escándalo en la costa, viuda narco y banquero implicados. Yo, testigo clave, protegido en un piso franco en Sevilla. Pero el vacío crecía, venganza cumplida. ¿Y ahora? Los niños preguntaban por Álvaro, era malo, ¿verdad? Sí. Pero mamá era buena. Twist mayor acechaba una carta de Elena. Post-mortem. Entregada por el abogado. Javier. Silis esto. Álvaro no es el villano. Ama a los niños más que a mí. Perdóname por mentirte, lo hice para protegerte. ¿Qué? Mi mundo se derrumbó. ¿Venganza equivocada? La carta de Elena era un puñal envenenado, escrita en su letra angulosa sobre papel de olor a jazmín, fechada una semana antes de su muerte. La leí en el piso franco de Sevilla, bajo una bombilla desnuda que parpadeaba como mi cordura, con los niños durmiendo en la habitación contigua y el Támesis del Guadalquivir murmurando mentiras afuera. Querido Javier, si esto llega a ti, es porque no pude escapar. Álvaro no me mató,
lo hizo su madre, con veneno lento en cada palabra, cada deuda. Pero él luchó por mí, por nosotros. No lo destruyas, sálvalo por los niños. Te quiero, hermano. Sé fuerte. Fuerte. Ja. Me doblé en dos. Vómito amargo subiendo por la garganta. Todo se invertía. Las grabaciones que Carla me dio, manipuladas por doña Carmen, insertando la voz de Álvaro en amenazas que no eran suyas. Él, el cobarde, era un peón, yo, el verdugo equivocado. Llamé a Raúl. Voz ronca, la cagué. Elena lo quería. Él maldijo en gallego, demasiado tarde. Amigo. La prensa lo tiene. La cárcel lo romperá. Demasiado tarde. El capitán confirmó, Álvaro en Soto del Real. Incomunicado. Mafie filtrando rumores para silenciarlo. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me devoraba vivo. Recordaba su confesión en el sótano, intenté protegerla. Verdad a medias. Pero no asesino. Yo lo había entregado. Golpeado. Destruido. ¿Y los niños, qué les diría? Lucía. Con sus dibujos ahora de familias rotas. Mateo balbuceando papá en sueños. Fui al Triana, al bar de un primo de Raúl, y bebí hasta que el mundo giró. Eres humano, Javier, me dijo el tabernero, sirviendo otro fino. Humano. Error garrafal. Pero la venganza no acababa. La mafia, huérfana de doña Carmen, buscaba cabezas. 2 días después, atentado, coche bomba en el puerto de Sevilla. Dirigido a mí. Sobreviví por un pelo, Raúl me sacó del vehículo segundos antes. Pero Miguel no, su cuerpo destrozado en el asfalto. Tatuajes quemados como promesas rotas. Funeral en un cementerio de Triana. Bajo lluvia fina que lavaba sangre pero no culpas. Por Elena. Grabé en su lápida. Mentira. Por mi ceguera. Decidí redimir, visitar a Álvaro en prisión. Viaje a Madrid. Escoltado por guardias. El penal un laberinto de barrotes y almas perdidas. Lo encontré en la sala de visitas, demacrado. Ojos hundidos como pozos secos. Uniforme naranja que le colgaba como piel muerta. Javier. Voz un susurro. Nos miramos a través del cristal, 2 fantasmas. Lo siento, dije. Él negó, no. Yo fallé a Elena. Dejé que mi madre. Lágrimas suyas. Primeras reales. Contó todo, como doña Carmen orquestó las deudas. Forzó el matrimonio con Elena para estabilidad. Envenenó la copa esa noche fatal. Quería confesar, pero el miedo. Hablamos horas, de los niños, que visitaba en sueños, de su amor por Elena. Torpe pero genuino. Sálvalos tú. Sé el padre que no fui. Prometí. Al salir, el peso se aligeró un ápice, pero el conflicto rugía, la custodia. Abogado de Elena peleó en corte, yo gané. Provisional. Álvaro, desde la cárcel, firmó renuncia para su bien. De vuelta en Sevilla, integré a los niños en una rutina, escuela pública en el casco antiguo, tardes en el Alcázar jugando a reyes moros, noches de cuentos donde Elena viajaba pero volvía en estrellas. Pero la mafia no dormía. Amenazas, paquetes con balas en la puerta, llamadas anónimas, el lobo muerto tiene cachorros. Raúl. Ahora mi sombra. Trajo refuerzos, un jeque de Barcelona que borraba rastros digitales. El clímax se gestó en una noche de feria en abril, cuando Sevilla ardía en luces y flamenco. Recibí un soplo, la mafia, liderada por un tal el tío de Algeciras, planeaba un golpe final en la maestranza. Álvaro, testigo estrella, sería silenciado en traslado. Intervine, soborné un guardia con dinero de la herencia de Elena. Redirigí el convoy. Emboscada en la A92, tiros en la oscuridad. Neumáticos reventando como gritos. Yo disparé primero. Revólver temblando en mi mano, un sicario cayó. Sangre negra bajo la luna.
Raúl cubrió, corre. En el caos. Enfrenté a el tío, un enano fornido con cicatrices de navaja. Apestando a chis. Tú mataste a la viuda. Gruñó. Justicia. Escupí. Lucha brutal, puños, patadas. Mi herida de Marbella reabriéndose. Lo derribé. Pistola en su sien, por Miguel. Por Elena. Disparé al aire. Lo entregué vivo al capitán. No soy como vosotros. Pero el precio, Raúl herido. Bala en el hombro. Hospitalizado en el Virgen del Rocío. Vale la pena. Hermano. Murmuró bajo morfina. No lo valía. La prensa me pintó héroe, contable derrota mafie. Fama falsa que quemaba. Twist final se reveló en una visita al abogado, testamento oculto de Doña Carmen. Legado a Álvaro Riami. Por extensión de millones limpios en Suiza. Pero con nota, Elena sabía. Me mató moralmente antes de que yo la matara. Elena, vengadora sutil, había falsificado papeles. Desviado fondos para jodernos a todos. Mi hermana. La verdadera loba. Con el polvo asentado. Sevilla se convirtió en nuestro refugio, un piso modesto en Santa Cruz. Con balcones de geranios rojos que chorreaban como sangre curada. Y el aroma eterno a Sahar que Elena adoraba. Los niños florecían en Lucía, escribiendo poemas sobre madres voladoras. Mateo pateando un balón en la plaza de España con risas que sanaban grietas. Yo, Javier Ruiz, el vengador roto. Volvía a la contabilidad, números limpios ahora. Auditando ONGs para no oler a corrupción. Pero las noches traían fantasmas, Elena susurrándose fuerte. Álvaro en su celda contando días hasta el juicio. Raúl rehabilitándose con botellas de fino y chistes gallegos. El juicio fue un circo en la audiencia de Madrid. Flechistegadores. Abogados en togas como cuervos. Álvaro en el banquillo con cabeza gacha. Testimonié, verdades crudas. Grabaciones reales filtradas por el capitán. No es monstruo, pero falló. La fiscal. Una andaluza de ojos fieros. Lo clavó, blanqueo. Coacción. Negligencia en homicidio. Veredicto, 20 años. Sin fianza. Salió esposado. Me miró una última vez, cuida a mis hijos. Asentí. Redención a medias. La mafia se desmoronó, el tío cantó nombres. Redadas desde Gibraltar a Valencia. Yo recibí protección testigo, nuevo nombre. Javier Vega. Pero lo rechacé. Esta es mi España, pelearé aquí. Dinero de Suiza lo invertí bien, fondo para viudas de narcos arrepentidas. Irónicamente. Y un piso para Raúl en Triana. Pero el vacío persistía. Un año después, visité la tumba de Elena en la Almudena. Lápida simple con hermana eterna. Dejé jazmín fresco. Susurré, lo hice por ti. Fue suficiente. Viento como respuesta. Los niños colocaron dibujos, familia unida. Lobo domado. Twist final. El más cruel, carta de Álvaro desde prisión. Entregada por correo certificado. Javier, Elena me dejó embarazada. Un hijo, perdido en el aborto tras su muerte. Era tuyo, sobrino. Perdóname por no decírtelo. Hijo, mi hermana, embarazada de venganza y amor torcido. Lágrimas calientes, pérdida doble. Cadena rota. Caminé por Madrid esa noche. Gran vía neón como venas pulsantes. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe SE disipó en aceptación, la venganza no devuelve, solo transforma. Volví a Sevilla. Abracé a Lucía y Mateo, somos suficientes. Ellos. Mi twist salvador. Y así, en esta España de sol y sombras, aprendí que el verdadero clímax no es la bala, sino el silencio después, donde el perdón brota como olivos en tierra árida. Y la familia, magullada, renace. Fin.